Un grupo de estudiantes agotó en él su stock de pullas. Otros osaron incluso un manoseo y los más agresivos le arrojaron piedras. Ha sido sin duda el mes más difícil en la tortuosa vida de Miguel Ángel Poblete Poblete, el vidente de Villa Alemana, el joven que hace 6 años en este mismo cerro aseguró tener contacto con la Virgen, que conmocionó la fe de muchos y que despertó iras, devoción, escepticismo e ironías. Con el correr del tiempo las voces se fueron acallando y como fenómeno de opinión pública el asunto se fue extinguiendo. Hasta hace un mes, cuando rebrotó de la manera más fuerte e insospechada. Miguel Ángel era mujer. Desde un comienzo todo fue un error, nadie lo advirtió. Su madre lo abandonó recién nacido, siempre se crió en hogares. Le rechazaron artificialmente su desarrollo femenino. Fueron las explicaciones que a decir verdad casi nadie creyó. Así, Miguel Ángel, ahora dice llamarse Ángel o Ángeles, se transformó en blanco predilecto de los que nunca creyeron y también de muchos que se desilusionaron. Depravado, pervertido, homosexual, estafador, los adjetivos no faltaron. Un pecado que haya nacido con un clítoris un poco agrandado, que te hayan pasado como hombre, o un pecado que después de tantos años te hayan puesto testosterona y después se te haya hecho una virilización por química y después llegas y tú después vuelves a tu estado normal del cuerpo por la desintoxicación y después dices tú soy mujer y no era hombre y al final es un pecado eso. El pecado a lo mejor que todos piensan es porque lo oculté, pero es que ¿cómo querían que lo dijera si ya la gente me habían catalogado que era aquí, que era acá y me seguían metiendo barro y al final me tenían por cundida? Entonces, si no fuera por Nuestra Señora de que me ha sabido cómo sea guiar y me ha sabido dar valor, a lo mejor ya no estaría aquí porque de repente es tantas las cosas. Tengo que renunciar a varias cosas para poder dar el favor a la gente. Mientras no se caiga en el terreno de la promiscuidad o las ofensas a la moral, las inclinaciones hormonales y sexuales se enmarcan en el inviolable ámbito de la intimidad de cada cual. Sin el ánimo de hurguetear en aquello tan personal, en el caso Poblete se exige una explicación, porque hay involucrados un asunto de fe, un fenómeno masivo de religiosidad popular, de confianza y también de dineros. Porque desde los comienzos en el año 83, el tan anunciado contacto celestial y sus posteriores manifestaciones se tiñeron de controversia. Se calcula que en todo este tiempo más de 3 millones de personas han visitado el santuario que se instaló en el Monte Carmelo, allí donde se dice que la Virgen se ha aparecido unas 400 veces y donde se asegura que se han producido los milagros más increíbles. Ir despejando no es fácil y tal vez las dudas solo se incrementen. Estas son imágenes de aficionados que concurrían al cerro y que muestran a Miguel Ángel transmitiendo una supuesta orden de la Virgen. Miren al sol, les decía, para apreciar lo que testigos calificaron como la danza del sol, que fue registrada por este equipo de filmación durante varios minutos. Sin embargo, para camarógrafos, expertos y profesionales, es nada más que la respuesta lógica de un diafragma automático sometido a esas exigencias de luz. En una aparición nocturna, de las que hubo muchas, otra supuesta expresión divina. Un festival de rayos que iluminaba intermitentemente el lugar y que hacía sobrecogerse a los miles de fieles presentes. Para ellos no había dudas. Era la Virgen y Miguel Ángel su instrumento. Nunca pensaron en un truco. Un simple truco, como asegura el joven villalemanino Iván Navarro, quien señala haber descubierto el origen de esas enigmáticas fuerzas de la naturaleza. Nosotros trajimos ese día un reflector para iluminar el camino para subir de allá. Vimos que apareció un rayo, digamos era un rayo. Después otro por allá, por acá, y unos incandelados que eran fuertes, eran azulinos, bien fuertes. Y nosotros nos pusimos el punto de vista del tambor que se encuentra arriba. Y después de varias veces que salió ahí mismo, prendimos la lámpara. ¿Y qué es lo que era? Era un flash, un simple flash, con un rayo láser, con efecto. Quizás qué efecto sería. ¿Pero instalado sobre algún lugar, sobre un palo? Instalado sobre una varilla, un palo, y estaba arriba atado. Se identificaba el foco. Villa Alemana es una hermosa ciudad ubicada a 20 kilómetros de Viña del Mar, un lugar apacible, de buen clima y buena gente, y cuna de algunos personajes célebres como el futbolista Elías Figueroa. Jamás ninguno de sus habitantes pudo pensar una popularidad tan repentina y cuestionada. Incluso la televisión americana incursionó por estas tierras para indagar más sobre el Monte Carmelo, para saber, por ejemplo, de los estigmas del vidente, los extraños sangramientos de Miguel Ángel al entrar en éxtasis. Para los que creen, una prueba irrefutable. Para los escépticos pudieron ser heridas causadas con anterioridad o una expresión hipnótica. Para la doctora Carla Hiber, dermatóloga, vigorosa creyente y alemana 33 años radicada en Chile,
y que sometió la sangre a exámenes de laboratorio, no hay ninguna explicación médica ni racional. Los sangramientos para mí son de un orden no conocido patológico nuestro. O sea, en las 2 veces que tomé la muestra, lo llevé a medicina legal, fue examinado y confirmado el grupo y ser sangre humano. Las heridas que vi cerraron minutos o segundos antes de terminar el éxtasis de una manera no conocida en la medicina normal. Casi más rápido que uno puede mirar. Así se podría estar largas horas exhibiendo pruebas y contrapruebas, como por ejemplo esta vela que permaneció largos minutos en el cuello de Miguel Ángel sin causarle dolor. O cuando el sacerdote colombiano Gilberto Zuloaga, de la diócesis de Pereira, enterró un alfiler en su mano derecha mientras el vidente permanecía en éxtasis. El joven no pestañeó y tampoco sangró. O la imagen del Papa reflejada en el flamear de una bandera chilena, o las hostias que se asegura bajaban del cielo para depositarse con sangre en la boca del joven Poblete. ¿Hubo arreglos fotográficos o una maquinaria tremendamente bien montada? En el ánimo de lograr testimonios con credibilidad, llegamos hasta Gabriela Velasco, prestigiosa animadora de televisión, fervorosa creyente y quien conoció muy de cerca los fenómenos del Monte Carmelo y sus protagonistas. En el Cerro de Villa Alemana pasaron fenómenos que son inexplicables y yo no puedo dejar de reconocer, los vi y nadie me los ha podido explicar nunca. Vi danzar las estrellas una noche, girar el sol, acercarse, cambiar de color, achicarse durante 15 minutos y en muchas oportunidades. Y no he encontrado nunca una explicación, por lo tanto yo me inclino y reconozco una presencia superior, de todas maneras. Los hechos del Monte Carmelo detonaron fuerte y desataron encontradas opiniones. Pero como miles y miles de católicos subían en interminables peregrinaciones, la Iglesia debió centrar su atención. No podía omitir ni ignorar la realidad, aunque en esta materia su escepticismo es ratificado por la historia. El Obispado de Valparaíso nombró una comisión investigadora. Fueron los días del más polémico de los mensajes, cuando se criticó fuerte a los sacerdotes y cuando el fenómeno adquirió un entorno político en el que incluso se mencionó la presencia de organismos de seguridad. Porque en realidad el mensaje era duro, extremadamente duro, aunque se asegura una repetición de palabras que la Virgen pronunciara en una aparición en La Salette, Francia, en 1846. Los sacerdotes ministros de mi Hijo, por su impiedad de celebrar los santos misterios, por su amor al dinero, al honor y al placer, se han convertido en cloacas de impureza. Si claman venganza, la venganza está sujeta sobre sus cabezas. Maldición a los sacerdotes y a las personas consagradas a Dios que con su mala vida y sus infidelidades crucifican a Dios nuestro Señor. Poco después la Iglesia emitió un fallo inequívoco. Todo era falso. No existían los milagros ni las apariciones. A Miguel Ángel se le acusó de ser un mitómano y no se descartaban las influencias políticas. A los sacerdotes se les prohibió ir al cerro y el más afectado fue el padre Miguel Contardo, director espiritual del vidente. Fue expulsado de la orden jesuita y su presencia en la diócesis de Valparaíso se tornó imposible. Definitivamente no era del agrado del obispo y lo mejor para él fue marcharse, aunque no tan lejos, y callar sus opiniones. Su refugio actual es la parroquia de Los Vilos, un balneario ubicado a 200 kilómetros al norte de Santiago. Allí, después de largo tiempo en silencio, el padre Miguel vuelve a hacer públicos sus juicios y a avalar los hechos de Villa Alemana. Y he estado presente en tantos milagros y manifestaciones, ¿eh? Incluso de sanación de la vista, por ejemplo, de cáncer, ¿eh? Que he sido testigo, he visto, ¿no? Padre, ¿usted vio la danza del sol y vio estos rayos que aparecían en la noche? Lo he visto varias veces, la danza del sol desde el comienzo, y los rayos de las noches me ha tocado en muchas ocasiones, ¿eh? Que ha sido una cosa realmente muy emocionante. Usted vio una hostia descender del cielo, ¿no es así? Sí, varias veces, fíjese. Me acuerdo que en una ocasión viene Miguel Ángel con una multitud de personas, había unas 300 o más personas, y del cielo una hostia grande que iba bajando, grande, que después se fue reduciendo. La hostia llegó a la lengua de él. Se han sacado muchas fotos, yo he estado presente
He visto. ¿Usted lo vio ahí Lo he al visto, lado? al lado, sí estaba al lado mismo. ¿Es una hostia que llegó ensangrentada después a la boca? Después llegó ensangrentada, sí. ¿Ha visto la imagen sangrante de la Virgen? ¿La imagen llorosa de Lo la he Virgen? visto, sencillamente. Y fue una conmoción tan grande que tomé un pañito y le sequé la lágrima. Y después al instante sale otra más. Y salió otra más, por espacio como de 10 minutos. ¿La vio sangrar también? La vi también, estaba ahí presente. Y en eso yo sencillamente juro ante Dios que he visto eso. Cuando comenzaron las apariciones, Miguel Ángel vivía en este lugar, el entonces Hogar de Menores Carlos Van Buren de Villa Alemana, uno de los tantos centros en los que transcurrió su atormentada infancia y adolescencia. Actualmente está en manos de sacerdotes españoles y se asegura que marcha espléndidamente, no como antes. Sin embargo, la ficha del joven Poblete parece haberse fumado. No obstante, uno de los encargados del recinto, el educador Mario Espinosa, señala haber tenido acceso a ese documento. Nada favorable, dice, en relación a la personalidad de Miguel Ángel Poblete. Tenía una característica fundamental dentro de su comportamiento, que era la facilidad para distorsionar las cosas, lo que llaman los psicólogos muy bien la mitomanía. Ya son pocos los jóvenes que conocieron el año 83 a Miguel Ángel y que aún permanecen en este hogar. Uno de ellos es José Mesías. Yo le voy a contar la legal con todas sus letras, nos dice, para reafirmar que su versión será estrictamente apegada a la verdad. Aspiraba a Neoplen, se juntaba con un grupo y siempre era... ¿Estás seguro que aspiraba a Neoplen? Sí, aspiraba a Neoplen, porque En medio de sus tartajeos, José Mesías no tiene pelos en la lengua. En su lenguaje se la pone dura a Miguel Ángel y también lo acusa de haber fingido una posesión demoníaca, nada más que para confundir a los tíos del hogar. También dijo que vio al diablo y eso era mentira, eso ya estaba todo planeado para él, cómo los tíos se manipulaban. Héctor Romero señala haber conocido muy poco a Miguel Ángel, pero así y todo, se anima a recordar lo que califica como sus características principales. Aspirar a Neoplen era uno casi uno de los buenos. ¿Bueno para el Neoplen? Era marihuanero. Pocos personajes han sido tan polémicos y controvertidos en los últimos años en Chile como Miguel Ángel Poblete. Alguna prensa se ha dado verdaderos festines noticiosos con el vidente de Villa Alemana, cuya personalidad tal vez ha sido el principal obstáculo para dotar de una mayor credibilidad al ámbito de las apariciones. Detractores hay por cientos, pero defensores también. En las oficinas del Servicio Nacional de Turismo en Santiago funciona el arquitecto Álvaro Barros. De prolífica barba y rostro con aires navideños, Barros es quizás quien más influencia ejerce sobre Poblete, algo así como su director terrenal. Y para el arquitecto, lo primero es separar entre la calidad de persona, que es el vidente, y lo que representan los mensajes y las expresiones de fe. Un plano es de la aparición, otro plano es del vidente, otro plano es la reacción de un pueblo que busca a Dios. Lo notable es que allí acudan tantos miles y miles de personas, no dispuestos a hacer críticas ni a unos ni a otros, sino que buscan volver a Dios. ¿Es verdad que el sacerdote Jaime Fernández, encargado de hacer las gestiones, hacer la investigación, fue amenazado de muerte? Es verdad, porque él lo dijo y apareció en el APSI de fines de noviembre del año 83 o comienzos de diciembre del 83, como declaración suya. Don Álvaro, ¿usted piensa que todo esto un poco condicionó a la Iglesia a dar una negativa precipitada o tal vez presionada? Ciertamente, me da la impresión que esta investigación por parte del arzobispado de Valparaíso fue incompleta, desde luego, precipitada y superficial. Con alrededor de 100.000 habitantes, Curicó es una de las ciudades más importantes de la séptima región, una ciudad eminentemente agrícola. Aquí nació hace 23 años Miguel Ángel Poblete. A las pocas horas de haber dado a luz, su madre lo abandonó en el antiguo hospital y comenzó así una vida errática, de hogar en hogar. Una historia confusa que, según Miguel Ángel, partiría nada menos que con la descomunal equivocación de su sexo. Un sendero oscuro que hoy trata de reconstruir en compañía de su inseparable amiga Eliana Sala, con su nueva figura femenina y desafiando miradas burlescas y comentarios en voz baja, pesquisando papeles y documentos que le permitan en el futuro enmendar su filiación y ser legalmente una mujer, recorriendo las calles una y otra vez hasta localizar el hogar donde vivió sus primeros años, los más felices asegura, y también para identificar
plenamente a su madre, a quien se ha contentado solo con observar desde lejos. Con pena en el alma, dice, para no complicarle la vida. Miguel Ángel, ¿hubiera sido más cómodo seguir fingiendo tu condición masculina? Pero si la sigo fingiendo tendría que estar inyectándome hormonas masculinas siempre en mi vida y a la final estar fingiendo algo que tú de repente, ¿dónde dejas tú los sentimientos? ¿Te empiezan a tachar como homosexual o algo así? Es ridículo. Incluso se habla que tú te operaste. Por ejemplo. ¿De dónde? No, la única operación que tuve fue la nariz, obvio. Aquí el tabique nasal. Fue la única operación que tuve en mi vida. Y no tenía ni una más. ¿Eres todavía el vidente de Villa Alemana? O sea, yo todavía sigo viendo a otra señora en particular, pero no la he visto desde mayo de este año que pasó. La última vez fue allá en Argentina, en Neuquén. ¿Nunca te advirtió tu condición femenina? No, sí sabía. No, sí. Era yo el que, o sea, cuando cada vez que me hablaba, cambiaba. Yo, cuando decía, tú, hija mía, yo decía, tú, hijo mío. En sus periodos de permanencia en Curicó, Miguel Ángel encuentra refugio en el hogar de la señora Eliana Montesinos, quien lo acoge sin reservas. Para ella, la nueva identidad sexual del joven Poblete es nada más que una prueba que ha puesto la Virgen. Se ha reforzado nuestra fe, porque vemos que las palabras de la Santísima Virgen se van cumpliendo una a una. Para mí es una alegría, es un gusto enorme, una satisfacción muy grande tenerlo aquí. Un mensajero de la Santísima Virgen, una satisfacción enorme. En el hogar de la familia Montesinos se reúne periódicamente un grupo de oración. Una veintena de curicanos, profesionales, dueñas de casa, comerciantes, todos fieles del Monte Carmelo de Villa Alemana. Como ellos, otros grupos funcionan en distintas ciudades del país y manifiestan que al margen de los milagros, lo más relevante ha sido la conversión, el cambio de vida de muchos católicos que han salido de su pasividad religiosa. Y la transformación de Miguel Ángel, apenas un episodio que no hace trastabillar la fe, sino fortalecerla. ¿Cómo asumieron ustedes lo que le ocurrió a Miguel Ángel? Ni con pena ni con tristeza, sino que con mucha alegría, con regocijo en el alma, porque el día en que nos enteramos de esto, todos pensamos de inmediato en mi casa que esta era la gran prueba que se había anunciado y que sin duda no iba a llover mucho. Estábamos como sobre aviso. Yo especialmente estaba muy sobre aviso de que esto iba a sucedernos en cualquier momento. Y pensé que tardó mucho todavía para mí. Los que dicen que esto es un show, ¿qué les contesta a usted? Que son unos mentirosos, que sencillamente no saben lo que hablan. No saben porque ellos no son capaces de creer. En el Evangelio se nos habla de que no hay tirar margaritas a los cerdos y en esta forma a mí se me ocurre de que si la Virgen no quiere manifestarles a ellos lo que nos ha manifestado a nosotros, no tenemos por qué sentirnos mal nosotros de creer. En el grupo de Curicó no hay lugar para las dudas, y menos dudas que nadie dice tener Franklin Solar, 46 años, quien manifiesta haber mejorado considerablemente de una dolorosa artrosis a las caderas con solo frotarse con tierra del monte. Usted me ve desde agosto del año pasado, que fue la vez que un amigo me habló del Monte Carmelo y me convidó a una tierra que según él era milagrosa, y yo he comprobado que efectivamente lo es. ¿Qué es lo que hizo usted? Porque yo me apliqué la tierra tal como me dijo él, en la cadera y en la columna, y hasta el día de hoy, ahora me desplazo pues, con los dos bastones y no tengo ninguna dolencia, ningún malestar. Por un afán casi obsesivo, Miguel Ángel necesita de Curicó, necesita saber de sus raíces y allí se siente con apoyo, rodeado de un grupo de gente que no cuestiona nada de él, ni su carácter, muchas veces arisco, ni su identidad sexual. Solo, se señala, piensan en ayudarle a recomponer las piezas de un rompecabezas que es un verdadero acertijo, su vida. Desde cuando era muy pequeño y vivía en Curicó, hasta que fue cambiando de hogar en hogar, fugándose una y otra vez, en algunas ocasiones, dice, para evitar ser violado por sus inclinaciones femeninas. Un acertijo que puede tener una pieza clave en Rancagua. Allí vive Laura Palma, matrona del Hospital de Curicó, cuando nació Miguel Ángel, la primera profesional de la salud que atendió a madre e hijo. Hoy, a los 83 años, y por supuesto retirada de la actividad, asegura que no pudo existir error en la inscripción del recién nacido. Muy difícil porque en la ficha, lo primero que se hace, se anota hasta un lunar que tenga el niño, y especialmente el sexo. Ahí en el hospital, ¿quién se puede equivocar? ¿El médico? No, menos la matrona que lo recibió recién nacido. No haya sido un error tal vez que
haya tenido un clítoris muy grande y hayan pensado que era un pene, ¿no? No, es difícil. Por los compañones. Los testículos. También en Rancagua vive el doctor Héctor Campos, hace 23 años director del Hospital de Curicó. Recordando las falencias de la época y una eventual confusión entre genitales masculinos y femeninos, el doctor Campos no descarta un error que pudiera haber originado una mala afiliación de Miguel Ángel. A lo mejor no lo atendió ni un médico, una matrona nomás, y tuvo la guagua, así un gente pobre, llegaba al hospital y la atendía la matrona, depende de la hora que fuera, generalmente fue en la noche, así que... En aquel tiempo eran 4 médicos, 3 médicos en la maternidad, y tenía 60 camas, con 3 médicos. Pero es más o menos evidente, por ejemplo, los testículos, ¿cómo no se los descubrieron? Porque a lo mejor los tenía arriba. ¿Pero el clítoris se puede confundir con el pene, doctor? Pero sí es igual. Hasta el tejido del clítoris es exactamente tejido cavernoso igual que el pene. Mientras tanto, el ex vidente ha establecido su residencia oficial en Villa Alemana. Formalmente, refrenda su silueta femenina con un corte de pelo ad hoc, una buena dosis de maquillaje, una cirugía estética en la nariz y un perfume que se hace sentir a la distancia. La vestimenta es unisex, porque le han advertido que una tenida más provocativa, como por ejemplo una coqueta minifalda, le podría acarrear problemas mientras no se resuelva su situación legal. El riesgo, ser acusado de travesti. Algo así como su madre adoptiva en estos momentos es la señora Isabel Venegas de Salas, madre también de su mejor amiga Eliana. Nos pide que por favor recalquemos que Miguel Ángel no se ha enriquecido, que no tiene un peso y que ella tampoco recibe ningún aporte por mantenerlo. ¿Y usted es a muerte con...? Sí, por supuesto que sí, hasta el final, hasta que Dios me dé vida, porque para mí es una niña, una hija más, ¿no? Mientras Dios me tenga aquí en la tierra, lo voy a proteger. Es el primer sábado de septiembre. Un bus proveniente de Santiago llega hasta los pies del Monte Carmelo. Más de medio centenar de fieles viene a ratificar una tradición. La Virgen ha pedido peregrinaciones los primeros sábados de cada mes. Y esta no es la excepción, a pesar que muchos aseguran textualmente que con el numerito de Miguel Ángel, esto va a morir. La cita en la cumbre es al mediodía y cuando se han reunido unas 200 personas, comienza la ascensión. El día es caluroso y la temperatura debe superar los 20 grados. El sendero es trabado, hay grietas y por supuesto nada más que tierra. Pero nada parece ser obstáculo para oraciones, rezos y cantos. Todos suben como a un gran encuentro. Es la devoción, la fe que aún para el que no la comparte a través de estas manifestaciones provoca respeto. Es la creencia de niños, de jóvenes, de viejos y de impedidos que van en la búsqueda de algo superior, divino. En su mano está, si es por mi bien, me mejoraré, y si es por mi bien, me quedaré como estoy. De todos modos, bienvenido sea mi ceguera. En la ley del monte hay algo así como la búsqueda, el reencuentro con antiguas tradiciones. Las mujeres, la mayoría de blanco y con velo, y un letrero a la llegada que lo recuerda y establece restricciones, como la prohibición de minifaldas, pantalones ajustados en las damas y nada de cigarrillos. A las 12 en punto, un fiel que da una seña, suenan las campanas y los pañuelos blancos de los peregrinos comienzan a saludar hacia el cielo, a saludar lo que es para ellos la presencia de la Virgen. A diferencia de los primeros tiempos, no hay sacerdotes, y de religiosos solo la presencia escurridiza de una mujer que lleva los hábitos de monja, pero que los más cercanos al monte aseguran que no es tal. Ya todos están orando. Al recinto donde está la figura de la Virgen y protegido por una reja de material sólido, solo ingresan unos pocos. Los rostros de rica expresión se aferran a los barrotes. ¿Por qué si en Lourdes y en Fátima, y aquí no? Nos preguntan en voz baja, como interpelándonos dulcemente en representación de toda la prensa que señalan tan mal los ha tratado. La respuesta es que no tenemos prejuicios y que los respetamos, aunque por supuesto a nosotros más nos interesa preguntar que responder. Cuéntame, ¿qué ha representado para ti el Monte Carmelo y la imagen de la Virgen? Bueno, para mí ha sido lo más maravilloso que me ha pasado en mi vida. ¿Por qué? Porque
yo era diferente, ¿ves? Yo era distinta. ¿Y las críticas que hay contra el santuario, contra Miguel Ángel específicamente, cómo las interpretas tú? Son pruebas del Señor y pruebas de fe y al recibirlas uno se va fortaleciendo, se va fortaleciendo para otras más duras, porque ese es el camino para llegar al Señor con cruces que llegan y duelen en el corazón. De pronto surge un murmullo. El motivo, una bandada de pájaros que se aprecia desde el sector. De inmediato surgen las interpretaciones de un grupo de fieles. Expresión divina apuntan varios y todo adquiere más fuerza cuando un anillo rodea al sol. Nosotros verificamos después que es un fenómeno de ocurrencia normal, pero en ese momento la gente ya está centrando su mirada en el cielo. Con ojos esperanzados se inician las pesquisas. En las nubes, en el sol, en cualquier parte. Y por lo menos, desde nuestro punto de vista, la imaginación sobrepasa la realidad. El que tiene fe va a ver más, lógicamente, que el que no tiene, ¿no? Pero siempre se ven manifestaciones de este tipo acá. ¿Ven el círculo del sol? ¿Perdón? ¿Ven el círculo grande del sol? ¿Ven el círculo del sol? Sí, está desaparecido. ¿Y la Virgen estaba en él? ¿Lo vieron? Sí, yo ahora lo vi. Usted también vio el círculo, ¿no? Sí, y la Virgen estaba arriba, pues, ¿no la vieron? No, la Virgen no estaba maravillosa, nunca había visto. Gracias. ¿Usted vio a la Virgen ahora? Sí, sí estaba, pues, estaba toda hecha luz, así, con las manos hacia arriba, hacia adelante. ¿No la vio? No. Pero que a lo mejor la vio. No, sí la vimos varios. La vimos varios. ¿Están viendo algo en este momento? Sí, un inmenso círculo grande en el sol. Esa es una gran prueba de que la Santísima Virgen está acá en el Monte Carmelo y en Chile. ¿Qué más pruebas pueden querer? El círculo todavía está, pues. ¿Cómo lo interpreta eso usted? Bueno, con una bendición de la Santísima Virgen, una bendición. Se saca ánimos del purgatorio, eso puede ser, pues. Que es una maravilla, que es un milagro, que está la Virgen aquí. ¿Y los pájaros que estaban...? También la golondrina, y donde hay golondrina está la Santísima Virgen. Vimos que estaba la Santísima Virgen en un óvalo en el cielo, preciosa, como la Virgen del Carmen se veía con el niño en los brazos. Se veía preciosa y tenía como un arco iris todo alrededor del óvalo que tenía la Virgen. ¿No tienen miedo de repente a equivocarse? No, equivocarse, que están interpretando una nube nada más. No, cuando es así, no sé, mire, cuando la Santísima Virgen nos da eso, algo nos corre por el cuerpo, pero cuando es... no es verdadero, entonces no se ve nada, no se ve nada. ¿También la vio, señora? Sí, también la vi, veníamos juntas. ¿Cómo la vio? A ver. Yo también la vi así en este óvalo, así, claro, y la Virgen del Carmen, con el niño en los brazos. La imagen de la Virgen. Muy hermosa, muy hermosa. La primera parte concluye luego, y hay un alto. Casi distraídamente aparece Miguel Ángel. Viene tarde y ya no es la figura estelar de los comienzos. Lo cierto es que no apreciamos en él el fervor ni el recogimiento de la mayoría. Está lejos, muy lejos de ser el joven de los éxtasis y los sangramientos. Mientras tanto, la gente se nos agolpa para exhibirnos testimonios gráficos de lo que califican como milagros. Nunca en la vida habíamos visto tantas fotos juntas y tantas elucubraciones sobre hechos sobrenaturales. Y es bueno presentar algunos de los que más llamaron nuestra atención. Esta foto le da la interpretación de la siguiente manera, que cuando al Señor lo crucificaron, lo pararon. Entonces al Señor se le cayó su cabecita, entonces este sería el pelo, la punta de la nariz, aquí tiene un brazo hacia arriba, acá tiene el otro brazo hacia al otro lado, y este es el tórax, ¿ve? Todo el pecho, y se le ve el ombliguito. Esta foto la sacaron hacia las nubes, ¿no? Hacia las nubes. ¿Qué es lo que ve usted aquí? Aquí está Miguel Ángel en las nubes, se le ve su pelo, la frente, los ojos y la nariz y su carita. Está enclavado así en las nubes. Ya son casi las 5 de la tarde y los fieles comienzan a descender. La próxima cita masiva se producirá dentro de un mes y seguramente al igual que hoy vendrá gente de Curicó, Santiago, Valparaíso, La Serena o los Andes. Y ya en la ciudad misma el contacto con el párroco de Villa Alemana, el sacerdote alemán José Tillman, 10 años avecindado en la zona. Su voz es la oficial, la misma del obispo. Mensajes, apariciones y milagros son falsos. Esto es para gente que tiene poca fe y necesita de tales cosas como para alimentarla.
¿no? Pero gente con fe verdadera no necesita porque se basa en otras cosas. ¿Qué actitud asume la Iglesia con respecto a la gente que sigue yendo al monte y que también va a misa, por ejemplo? En primer lugar, el obispo decía que a los sacerdotes y religiosos se lo prohibía en obediencia, a los fieles que iban se lo perdonaba. Apenas unos 7 kilómetros separan las iglesias de Villa Alemana y El Sol. En esta última, de intenso y estrecho contacto con la comunidad, tiene su misión el sacerdote español Luis Fernández, el primero que le creyó a Miguel Ángel, que creyó en las apariciones y los mensajes, pero que dice solo fueron válidos hasta el año 84. Luego se desilusionó y en este pequeño oratorio manifiesta tener contacto con la Virgen a través de una mujer vidente de la que oculta mayor información. Y respecto al Monte Carmelo, ahora no descarta influencias demoníacas. Yo creo que lo primero que haría yo en mi caso de subir al cerro sería un exorcismo. ¿Un exorcismo? Un exorcismo. ¿Cómo, padre? ¿Cómo se Exorcismo, materializa? son oraciones fuertes para alejar al espíritu malo, al demonio. El Monte Carmelo es sin duda un lugar de controversia. Para algunos puede tener incluso hasta connotaciones demoníacas. Para otros puede ser el escenario de un gran fraude y para los fieles un sitio sagrado. Pero lo concreto es que aquí, al margen de surgir la fe de muchos, también nacieron organizaciones destinadas a canalizar y a administrar los recursos provenientes de los fieles. Así nació la Fundación Monte Carmelo, que abrió una cuenta corriente para recibir aportes y canalizar las necesidades. Y según los balances, todo parece estar en regla. Sus oficinas funcionan en un edificio en pleno Paseo Ahumada. Pero luego del problema de identidad sexual del vidente, ninguno de sus miembros prominentes hace declaraciones. Se han esfumado, como por milagro. Menos activos son en Valparaíso los integrantes de un autónomo comité de difusión de actividades del Monte Carmelo. No reciben apoyo en dinero, solo en materiales, y su objetivo es promover todo lo vinculado al cerro con acento en los mensajes de la Virgen. A Miguel Ángel dicen ubicarlo en su justa medida, como un vidente que ya concluyó su misión, como un joven con virtudes y defectos, sin nada divino. En relación a su sexo, no se pronuncia, y uno de los voceros principales del grupo es el locutor Néstor Morales, quien mantiene un espacio dominical en la radio Litoral de Valparaíso. Un espacio sin fines de lucro que se financia con erogaciones voluntarias. En este extraordinario acontecimiento. En lo que sí existen numerosas interrogantes es en lo relativo al financiamiento de los viajes al exterior realizados por el joven Poblete. Perú, Argentina, Estados Unidos y casi una media docena de países europeos se encuentran entre las tierras hasta donde Miguel Ángel ha llegado con sus mensajes. Y al respecto ensayan una explicación su asesor Álvaro Barros y el propio Miguel Ángel. Cuando este niño se ha sabido que debe viajar, han sobrado personas para aportar. Usted dice debe viajar. ¿Quién dice que debe viajar? La Virgen Santísima. Pero esto es un asunto de fe, Guillermo. No, lo que pasa es que Nuestra Señora cuando me decía quiero que vaya a tal parte, le decía ¿cómo? Si no tengo plata, no tengo nada, dijo Dios provee. Y pasaba que de repente llegaban los pasajes y tú no sabías cómo, y llegaban. Lo cierto es que Miguel Ángel sigue viajando. A fines de la semana pasada se embarcó casi misteriosamente rumbo a Yugoslavia, en compañía de Eliana Salas. El objetivo, establecer contactos, según señaló a petición de la Virgen, con videntes de ese país. De acuerdo a algunos antecedentes, al menos uno de estos viajes ha sido financiado por un conocido hombre vinculado a empresas de comunicación, que antes de partir a Yugoslavia nos recordó que él hizo público el tercer secreto de Fátima y que ahora adelanta una profecía vinculada con el destino del Papa Juan Pablo II. Dice que va a haber un atentado. ¿Con qué resultado? Muchos fatales. Muchas cosas. Ya. ¿Qué fatales significa que se muere el Santo Padre? Me estoy tirando el mensaje ya. ¿Ah? No puedo decirte ahí, sí. Cuando sé el mensaje ahí vas a saber de qué se trata. Ya. ¿Y tampoco te especifica en qué lugar? Sí. ¿En Roma? No, fuera de Roma. ¿Dónde? En una iglesia grande. Pero no me quieres contar más detalles. Es que no va a ser gente católica la que la va a matar. Van a haber obispos también y cardenales que van a ayudar para que lo maten. Ah, o sea, el atentado va a ser con resultado de muerte, entonces. Sí, yo creo. Ahí nomás. Nos consta que Miguel Ángel viaja con casi ningún apoyo logístico. Pero ¿cómo se las ingenia este joven tan rústico y
y con tan escasa educación formal para desplazarse por el mundo, él dice que la Virgen lo ha hecho hablar en 28 idiomas y que domina 7 bastante bien. Y ahora, como prueba, nos reproduce el famoso mensaje contra los sacerdotes en 2 dialectos foráneos. El mismo mensaje de la Salete lo voy a contar en diferentes idiomas, un trocito. Ya primero cuando dice ¿Eso qué es lo que es? Es hebreo. Es hebreo, ¿no? Puede ser arameo hebreo. A ver, sí. ¿En inglés? En inglés, espérate, todo esto traducciones como el media me lo va diciendo. Ahora en, ¿cómo se llama? En patois. Dice, sort des minutes de midi pour le procédé de son intimitaire pour la mort et l'inné à placer, ça commettait un corps débourré. Pero más que demostrar sus conocimientos derivados de contactos celestiales, Miguel Ángel tiene ahora un desafío mucho más terrenal: probar que es realmente una mujer, y aún más, probar que siempre lo ha sido. Para eso exhibe papeles y documentos como el que le extendió un médico argentino en Neuquén, donde se certifica su sexo femenino. Ante las dudas de su veracidad, responde casi con despecho y replica con un examen de cromosomas que arrojó un inapelable XX, es decir, cromosómicamente mujer. Mujer, se pregunta con bastante sorpresa José Lagos, uno de sus tíos en el hogar Van Buren y quien estaba precisamente a cargo de verificar la adecuada higiene de los jóvenes. Era un hombre igual que todos, o sea, yo lo veía todos los días bañarse, sus compañeros también, o sea, le habría causado cualquier impresión de estarse bañando con una mujer. Pues. Él dice que se tapaba, que se bañaba con calzoncillos, por ejemplo. Sí, pero yo lo obligaba a sacárselo, porque, o sea, tenía que ver uno si en realidad se hacía el aseo completo o no, pues entonces no. Muchas veces él aparecía con calzoncillos, porque se inhibía un poco ante sus compañeros. Siempre lo molestaban, le estaban tirando piropos, a lo cual él lo acusaba y recurría a uno, pero no. Nunca incluso un problema de homosexualidad se les vio. ¿No sería posible que ustedes confundían tal vez lo que ellos dicen, un pene muy pequeño con un clítoris muy desarrollado? No, porque o sea, tenía un pene normal, bastante desarrollado. Más extrañeza provoca todavía la nueva identidad sexual de Miguel Ángel en la enfermera universitaria Alejandra Rey, quien chequeaba a los menores en ese mismo hogar. Todos los niños cuando llegaban, lo primero que hacía era pasar por enfermería, donde se les hacía una revisión completa por si traían algún problema, principalmente sarna o pediculosis, ¿ya? Y por supuesto que se desvestían entero y no me cabe ninguna duda que todos los que llegaban al hogar Carlos Van Buren eran niños, hombres. Alejandra, con la experiencia que tú tienes, obviamente, como profesional de la salud, nunca te podrías equivocar en una cosa así, ¿no? No. Era evidente. O sea, físicamente él era hombre. Los dos recientes testimonios parecieran desnudar una gran falacia del joven Poblete, pero los argumentos experimentan un fuerte contrapeso en la consulta del doctor Jorge Menares, uno de los más prestigiados de Villa Alemana y quien no tiene nada que ver con el Monte Carmelo y que además controla médicamente desde hace 6 años a Miguel Ángel. ¿Miguel Ángel no tiene ningún órgano genital masculino en este momento? En este momento no. ¿Jamás los tuvo? Por lo menos desde los 17 años que yo lo conozco, no. ¿No hay ningún indicio que se haya operado? No. ¿Clínicamente tiene los órganos genitales femeninos? Sí. ¿Los laboratorios, los exámenes de laboratorio indican que efectivamente es una mujer? Sí. O sea, su respuesta ante Miguel Ángel es hombre o mujer, ¿cuál es? Que es mujer. ¿Cuál es la verdad de Miguel Ángel Poblete y del Monte Carmelo? En materia de religión es muy difícil aplicar reglas exactas, y por eso las conclusiones dependerán de la plataforma de fe o tal vez de la inocencia de cada cual. Quizás solo el tiempo puede entregar nuevas luces. Mientras tanto, la devoción debe ser observada con respeto, el mismo respeto que merece Miguel Ángel Poblete. Pero ojalá que nunca esa devoción y esa fe de un buen grupo de católicos sea traicionada y se confunda con candidez.